El inicio del monstruo. Parecía un niño normal, pero desde pequeño, algo dentro de él ya estaba podrido. Lo que haría años después conmocionó al mundo entero. Nadie imaginaba que aquel niño rubio, tranquilo y de mirada perdida, se convertiría en uno de los asesinos más infames del siglo XX. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A simple vista, creció en una familia estadounidense promedio, con un padre científico y una madre que luchaba con su salud mental. Pero tras las paredes de su hogar, algo oscuro comenzaba a formarse. Desde muy temprana edad, Jeffrey mostró señales inquietantes. Le fascinaban los animales muertos. A los 4 años, lo vieron por primera vez recolectando huesos en el jardín. Cuando tenía 6, tras una cirugía por una hernia, su carácter cambió drásticamente. Se volvió más introvertido, distante, casi ausente. Pasaba horas en silencio, observando animales atropellados, y eventualmente comenzó a diseccionarlos. Decía que solo sentía curiosidad, pero era algo más. A los 10 años, desarrolló una extraña obsesión con los cadáveres. Su padre, sin saberlo, le enseñó a preservar huesos en químicos, pensando que era solo una fase científica. Nadie podía sospechar que ese interés terminaría alimentando una sed oscura. La adolescencia de Dahmer estuvo marcada por el aislamiento. En la escuela era retraído, aunque a veces imitaba ataques epilépticos o hacía bromas bizarras para llamar la atención. Comenzó a experimentar con el alcohol muy joven y ya a los 14 bebía solo en su casa. En ese periodo, sus pensamientos comenzaron a volverse más retorcidos. Sentía impulsos violentos hacia los hombres, impulsos que él mismo no entendía y que eventualmente lo llevarían a cometer horrores. En 1978, poco después de graduarse de la preparatoria, Jeffrey tuvo su primer encuentro mortal. Su padre y su madrastra lo dejaron solo en casa por unas semanas. Fue entonces cuando recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks, lo llevó a su casa y tras beber con él, lo mató con una pesa de gimnasio. Fue el primero, pero no sería el último. Después de ocultar el cuerpo, Dahmer trató de llevar una vida normal. Entró a la universidad, pero la abandonó por su alcoholismo. Luego, se alistó en el ejército, donde también fue dado de baja. Los demonios internos que lo perseguían no lo dejaban vivir en paz. En su interior, el monstruo seguía creciendo, esperando salir de nuevo. Después de su primer asesinato en 1978, Jeffrey Dahmer intentó continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. Enterró los restos de Stephen Hicks en el jardín y más tarde los desenterró para triturarlos y esparcirlos. Lo hizo con calma, sin mostrar señales externas de culpa. Era como si algo dentro de él hubiera sido liberado y ya no pudiera detenerse. Los siguientes años fueron una constante caída en espiral. Fue dado de baja del ejército en 1981 por su adicción al alcohol y regresó a vivir con su abuela en West Allis, Wisconsin. Allí intentó, una vez más, parecer una persona común. Trabajaba ocasionalmente, asistía a la iglesia con ella, incluso ayudaba en las labores del hogar. Pero en secreto, las fantasías oscuras que lo consumían en la adolescencia regresaban con más fuerza. Durante esa etapa, sus impulsos sexuales y violentos se fusionaron. Visitaba bares gay, buscaba a hombres jóvenes y comenzó a experimentar con sedantes. Su objetivo era mantener a las víctimas inmóviles, sin resistencia, sumisos a su voluntad. Quería control total. En 1987, después de casi 9 años sin asesinar, que no sin pensar en ello, volvió a matar.
En un hotel de Milwaukee, conoció a Steven Tuomi. Según Dahmer, no tenía la intención de matarlo esa noche. Solo quería tenerlo cerca, dormir junto a él. Pero al despertar, Tuomi estaba muerto. Él nunca pudo explicar qué sucedió exactamente. Solo sabía que lo había hecho otra vez y no podía parar. A partir de ese momento, la frecuencia de los asesinatos aumentó. Dahmer perfeccionó su método. Llevaba a los jóvenes a su apartamento, les ofrecía dinero por posar para fotos o tener relaciones, y luego los drogaba. Muchos jamás volvieron a ser vistos. En su apartamento comenzaron a acumularse los restos. Guardaba cráneos, órganos y fotografías de los cuerpos. Los vecinos se quejaban del olor, pero Dahmer siempre tenía una excusa. Comida podrida, problemas con el refrigerador, carne vencida. La policía incluso visitó su departamento en más de una ocasión, pero nadie sospechó nada. En 1991, ya era un asesino consumado, con al menos 10 víctimas. Su comportamiento se volvía más ritualista, más inquietante. No solo quería matar, quería conservar una parte de sus víctimas, tenerlas cerca, como si fuesen suyas para siempre. El control era absoluto, y sin embargo, a pesar de lo meticuloso que era, comenzaba a cometer errores. Una noche, uno de sus planes falló estrepitosamente, y su mundo de horrores comenzó a desmoronarse. En 1990, Jeffrey Dahmer se mudó al apartamento 213 del Oxford Apartments, en Milwaukee. Ese lugar, pequeño y silencioso, se convertiría en el escenario de algunos de los crímenes más perturbadores en la historia moderna. Allí, el monstruo que llevaba dentro ya no se contenía. Había cruzado la línea y cada vez iba más lejos. En ese departamento, Dahmer llevó a cabo más de la mitad de sus asesinatos. Usaba la misma estrategia. Acudía a bares o estaciones de bus, ofrecía dinero por fotos íntimas y una vez dentro del apartamento, drogaba a sus víctimas. Cuando perdían el conocimiento, las asesinaba y luego comenzaba lo más perturbador. Desarrolló una rutina macabra. Fotografiaba los cuerpos en diferentes posiciones, desmembraba a sus víctimas con precisión quirúrgica y almacenaba partes en bolsas, el refrigerador e incluso en el congelador. Conservaba cráneos, esqueletos completos y hasta órganos. En su mente no eran simplemente trofeos, eran objetos para una especie de altar personal. Su obsesión con tener compañía permanente lo llevó a experimentar con prácticas aún más escalofriantes. Intentó crear lo que él llamaba zombies sexuales, inyectando ácido en los cerebros de sus víctimas aún vivas. Quería que estuvieran con él, sin voluntad, sin juicio, solo obediencia. Los intentos fallaban, morían en el proceso, pero eso no lo detenía. Los vecinos del edificio comenzaron a sospechar. Los olores eran insoportables. Se quejaban de gritos, ruidos metálicos, sierras eléctricas funcionando a horas extrañas. Pero Dahmer siempre mantenía la calma. Llamaba al casero, pedía tiempo para limpiar. Decía que se le había echado a perder la carne del refrigerador. Nadie imaginaba lo que ocurría realmente tras esas paredes. Uno de los momentos más trágicos del caso ocurrió en mayo de 1991. Conerak Sintasonphone, un joven de 14 años, logró escapar del departamento de Dahmer, desnudo y desorientado. Varias vecinas llamaron al 911. La policía llegó, pero Dahmer convenció a los agentes de que era su pareja y que el chico solo estaba ebrio. Los oficiales le creyeron y devolvieron a Conerak a los brazos del asesino. Pocas horas después, estaba muerto. Ese incidente mostró la negligencia de las autoridades y el grado de manipulación de Dahmer. Incluso con un menor a punto de salvarse,
el sistema falló y el monstruo siguió libre. Pero todo eso cambiaría pronto. En julio de 1991, su suerte estaba a punto de acabarse, y el infierno que había construido en su apartamento sería finalmente descubierto. El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer cometió un error que sellaría su destino. Ese día conoció a un joven afroamericano de 32 años, llamado Tracy Edwards, a quien convenció para ir a su apartamento con la promesa de dinero por unas fotografías. Era el mismo patrón que había seguido por años, pero esta vez algo no saldría como esperaba. Una vez dentro del departamento 213, Tracy comenzó a notar cosas extrañas: un olor nauseabundo, bidones con ácido, herramientas quirúrgicas, fotografías perturbadoras y un barril azul sellado con cinta. Dahmer intentó esposarlo, pero solo logró sujetarle una muñeca. Luego, lo amenazó con un cuchillo, pero Tracy, con astucia y calma, logró ganarse su confianza. Le pidió usar el baño, le habló, lo mantuvo distraído, y en un momento de descuido, logró escapar. Corrió por la calle con una esposa colgando, buscando ayuda. Logró interceptar a una patrulla y guió a los oficiales al apartamento. Lo que encontrarían allí los marcaría de por vida. Al entrar, el horror era indescriptible. En el refrigerador había una cabeza humana perfectamente conservada. En el congelador, otras partes. Había cráneos decorados, fotografías explícitas de cuerpos desmembrados, frascos con órganos y un tambor con 3 torsos sumergidos en ácido. Lo que parecía la casa de un asesino ficticio era en realidad el escenario de una pesadilla real. La policía arrestó a Dahmer de inmediato. Al interrogarlo, se mostró frío, cooperativo, incluso aliviado. Dijo que por fin todo había terminado. Confesó con una tranquilidad escalofriante. Detalló cada crimen, cada víctima, cada parte de su proceso. Llegó a admitir que su deseo no era matar por placer violento, sino por necesidad de control, de tener compañía que no lo abandonara. Los investigadores se horrorizaron al descubrir que muchas víctimas habían sido reportadas como desaparecidas, pero jamás fueron vinculadas a él. Durante años, Dahmer actuó con total impunidad. El sistema no solo falló, lo ignoró. La noticia se volvió viral en todo Estados Unidos. Los medios lo bautizaron como el caníbal de Milwaukee, aunque Dahmer negó haber comido carne humana de forma habitual. Aún así, lo que hizo bastó para convertirlo en uno de los asesinos seriales más infames de la historia moderna. Durante el juicio en 1992, Dahmer se declaró culpable de 15 asesinatos y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un total de 957 años en prisión. Fue enviado al Columbia Correctional Institution en Wisconsin, pero su historia aún no había terminado. En prisión, comenzó a mostrar arrepentimiento. Se convirtió al cristianismo y dijo estar listo para enfrentar el castigo divino. Aún así, muchos no creían en su redención. Las familias de sus víctimas exigían justicia, y algunos decían que merecía una muerte peor que la de sus víctimas. Esa justicia, en cierta forma, llegaría antes de lo esperado. En prisión, Jeffrey Dahmer se convirtió en un preso notorio. Recibía cartas, algunos lo idolatraban, otros lo odiaban. Pero todos querían entender cómo alguien que parecía tan común podía esconder tal oscuridad. Mientras tanto, Dahmer pasaba sus días limpiando, leyendo la Biblia y manteniéndose al margen de otros reclusos. Sin embargo, su pasado lo alcanzaría pronto. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asignado a una tarea de limpieza
junto a 2 reclusos más, Christopher Scarver y Jesse Anderson. Durante unos minutos quedaron solos en una zona sin vigilancia. Fue allí donde Scarver, quien también cumplía cadena perpetua, lo golpeó brutalmente con una barra de metal. Dahmer murió horas después en el hospital, a los 34 años. Su cráneo fue destrozado, una muerte brutal, irónicamente similar a las que él había infligido. Scarver diría más tarde que Dios le había ordenado matar a Dahmer por los crímenes que cometió. Para muchos, fue justicia poética. Para otros, un cierre necesario. La historia de Dahmer no terminó con su muerte. Su caso ha sido objeto de múltiples documentales, libros y recientemente, series que han revivido el interés del público. Pero más allá del morbo, el caso de Dahmer expone fallas sociales, racismo institucional, negligencia policial y la forma en que un sistema entero ignoró las señales de advertencia. Muchos de sus crímenes fueron cometidos contra minorías, jóvenes afroamericanos, latinos, asiáticos. Varios escaparon momentáneamente y aún así fueron devueltos a su verdugo. Si las autoridades hubieran prestado atención a tiempo, muchas vidas se habrían salvado. Hoy, el apartamento 213 ya no existe. El edificio fue demolido. Se convirtió en un símbolo del horror. Nadie quiso conservar un sitio que albergó tanta muerte. Pero en la memoria colectiva, el eco de los crímenes sigue vivo. La figura de Dahmer se ha transformado en un mito oscuro, una advertencia de lo que ocurre cuando el mal se disfraza de normalidad. Porque él no era un monstruo con colmillos ni garras. Era un hombre común, educado, tranquilo. Y tal vez eso es lo que más miedo da. ¿Te gustaría una segunda parte con detalles que casi nadie conoce sobre el caso? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te impactó, suscríbete a Leyendas Urbanas, activa la campanita de notificaciones y deja tu like. Compártelo con tus amigos que disfrutan del verdadero terror. Y prepárate, porque vienen casos aún más escalofriantes. Esto apenas comienza.